Seguimos aquí en Fuera de Serie, estamos en comunicación con el señor Fausto Spotorno, que como decíamos antes, es economista y director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres Asociados. Buenas tardes, Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Fausto, hemos entrevistado ya varios especialistas en economía de las distintas ramas de pensamiento, y con todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Hay un poco de retraso en las decisiones económicas del gobierno? ¿Vos qué opinás? ¿Retrasos? Sí. A ver, el gobierno tuvo un primer año donde tomó las medidas que creo que eran las más urgentes, la de salir del cepo, salir del default, empezar a ajustar las tarifas, y después se retrasó mucho el año electoral, ¿no? Fíjate que prácticamente desde la salida de Prat-Gay hasta fin de año, hasta las elecciones, no hubo medidas económicas de ningún tipo, y recién comenzaron a tomarse medidas después de las elecciones, ¿no? Ya mucho más apretados, y de hecho muchas de las medidas que se tomaron no terminaron siendo del todo eficaces, ¿no? Aunque tuvieron un costo político. Y ahora se encuentran con problemas serios, entre ellos el número uno, que es que el déficit fiscal prácticamente no se redujo, y que entonces en los últimos 2 años estuvimos tomando deuda para financiar ese déficit fiscal, y ahora el mercado internacional se puso un poco más espeso, entonces hay dudas sobre la capacidad de renovar la deuda o no, etcétera. Y eso es en gran medida causado por la ineficacia o la tardanza del gobierno en enfocarse en la resolución del déficit fiscal o en la reducción del déficit fiscal, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí es donde uno puede decir que hubo cierto retraso en las decisiones. Hoy en día lo que está claro es que Argentina tiene un déficit fiscal muy grande, no tiene un mercado financiero local donde financiarlo, y el mercado internacional se ha puesto más difícil. Por eso que no quedó otra que el FMI. Claro. Y aún así, sigue habiendo dudas, ¿no? Buenas tardes, Fausto Spotorno. Un gusto. Baltasar Schubert te saluda. ¿Qué tal, Baltasar? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Fausto, hay mucho nerviosismo en torno al tema de la suba del dólar. ¿Tenés una idea sobre a qué nivel o en qué valor debiera establecerse el dólar o qué valor debiera tener? Mira, no, pero a ver, lo que está sucediendo con el dólar es lo siguiente. A ver, estábamos teniendo un dólar relativamente barato porque estaban entrando muchos dólares en la economía argentina, básicamente por la toma de deuda por parte del gobierno y alguna, muy poquitito, por inversiones, ¿no? Bueno, esa toma de deuda por parte del gobierno ya se ha reducido muchísimo, básicamente porque los extranjeros no te quieren prestar, y por lo tanto tenés una gran corrección del dólar, porque si ahora hay menos dólares en la economía, el tipo de cambio tiende a subir, con la agravante de que tuviste una sequía muy importante y tu principal producto de exportación se redujo dramáticamente, ¿no? Tu capacidad de exportar granos y productos agropecuarios. Todo ese contexto te pone en una situación de escasez de divisas, que eso que el tipo de cambio subiera. A ver, yo creo que probablemente este año el dólar llegue a un nivel relativamente alto. Estamos proyectando 33, 34 para fin de año. Podría ser un poco más también, digamos, dependiendo de cómo estén los mercados. Pero es posible que el año que viene, una vez que te vuelva a ingresar fondos de la soja y del maíz, etcétera, el dólar tienda a apreciarse un poquito más. Igualmente, lo que vivimos el año pasado no creo que se vuelva a repetir, ¿no? Tanto ingreso de capitales. El año pasado en Argentina entraron 45.000 millones de dólares. Este año, con suerte, van a entrar 20.000. Y el año que viene vamos a estar, con suerte, otra vez en torno a los 20.000 millones de dólares. Entonces, difícilmente puedas tener el mismo tipo de cambio tan bajo como tuviste el año pasado, ¿no? Y aparte hay un elemento adicional, no sé, compartís, Fausto, que es el año electoral, el año que viene. Tampoco, digamos, hay, digamos, por la historia económica reciente, en los años electorales, ¿no tiende a apreciarse también el dólar? Sí, tiende a apreciarse. A ver,
Sí, pero por diferentes razones, ¿no? En la época del kirchnerismo, porque básicamente apretaban el cepo y perdían reservas, ¿no? El gobierno estaba dispuesto a perder reservas en ese sentido. El año pasado, básicamente porque entró mucha divisa, y el año que viene vamos a ver cómo se maneja el gobierno. Yo creo que se va a apreciar, pero justamente por una recomposición de las exportaciones, ¿no? Pero no es que el gobierno tenga un margen de maniobra altísimo para apreciar o depreciar el tipo de cambio, ¿no? Tiene un margen de maniobra muy limitado, diría, casi que no tiene, pero a veces pueden hacer algún retoque si es necesario. Lo que pasa es que este año, estos últimos años, las circunstancias también ayudaron, ¿no? Está bien. ¿Y qué reduciría un poco la vulnerabilidad económica según tu mirada? ¿Qué se podría hacer? Lo que reduciría la vulnerabilidad realmente es eliminar el déficit fiscal, ¿no? Lo que pasa es que eso no lo puede hacer el gobierno instantáneamente porque tiene que recortar muchísimos gastos o subir muchos impuestos. Ambas cosas perjudiciales inicialmente para la economía, ¿no? Sobre todo subir impuestos. Claro. Y el tema del cese de créditos por parte de los bancos, las empresas que están vinculadas con el tema de la corrupción y las rutas del dinero acá, ¿cómo podría impactar en la economía? Bueno, es un buen punto. La verdad es que no lo sabemos del todo. Lo que sí creemos es que no va a impactar tanto como impactó en Brasil, porque en el caso brasileño se afectó un gobierno que estaba en funciones. Claro, esa es la diferencia. Y cuando pasa eso, obviamente, toda la macroeconomía se vuelve inestable, porque la verdad es que no sabes quién va a estar en el gobierno, qué medidas se van a tomar, cuáles son las políticas, etcétera, ¿no? En este caso yo creo que va a estar más enfocado en principio en lo que es la obra pública y empresas constructoras. Puede pasar que afecte a algún otro sector más, porque la verdad es que no sabe por dónde salen los tiros de ese lado, ¿no? Pero no me parece que va a tener ese efecto macroeconómico que tuvo en el caso brasileño, ¿no? Me parece que hacer más, a lo sumo, muchos efectos microeconómicos en diferentes sectores, más que un impacto así global de sobre toda la economía como tuvo el caso brasileño. Esa creo que es la principal diferencia, sí. Fausto, perdón, ¿vos crees que hay como un cambio en la dinámica económica del gobierno fruto del acuerdo con el fondo más tendiente a acelerar y para cumplimentar la meta del déficit fiscal 2019 antes que bajar la inflación? O sea, ¿está primando más bajar el déficit que la inflación? Sí, claramente. Porque la inflación es la fiebre, el déficit es la enfermedad, digamos, ¿no? Entonces, no puede bajar la fiebre sin eliminar la enfermedad porque pues te vuelve, que es lo que nos ha estado pasando, ¿no? Yo creo que el tema del acuerdo en ese sentido es bastante claro. La clave de la vulnerabilidad, la clave de la debilidad de la economía argentina es el déficit fiscal. Y hasta ahora el gobierno, eso me parece que no lo tenía tan en los papeles. Me parece que incluso cuando asumió pensó que el crecimiento económico iba a ir eliminando el problema por sí solo. Creo que el gobierno lo que había pensado originalmente es, bueno, iban a entrar muchos fondos en la Argentina, mucha inversión, eso iba a hacer crecer la economía argentina, y con eso se iba a ir solucionando el tema del déficit fiscal casi por sí solo, lo cual no sucedió, y lo cual me parece que también es un pensamiento muy optimista, ¿no? Entonces ahora se dieron cuenta de que no, hay que trabajar activamente para bajar el déficit fiscal, y eso es lo que está implícito en el acuerdo con el FMI, ¿no? Está bien. Dirían, no, implícito, explícito casi. Claro. Vos decías anteriormente que el año pasado ya eran 40 millones de dólares y que este año con suerte habría 20.000. Sí. Todo este lío que está viendo con el tema de los cuadernos y los sobornos y las coimas, ¿va a tener un impacto significativo en ese número? O sea, a ese número de los 20 que vos te referías, ¿llegamos un poco con esto? Sí, porque los 13.000 son del FMI. Claro. O sea, estamos dando casi cero, pero bueno, con el FMI se recompone un poquito los números. Claro. La verdad, y te diría que los 7.000 que entraron, los otros son de principio de año, o sea que ya entraron. No, en realidad Argentina no está teniendo entrada de capitales reales. Está teniendo lo del FMI y algo que entró a principio de año y nada más. Sí. Eso es todo. Sí, sobre todo el riesgo país, que en los últimos días alcanzó 746 puntos, números que no teníamos desde enero de 2015.
Exactamente. Eso te da una idea de la dificultad que tiene la economía argentina para generar confianza en el exterior, ¿no? O también una interpretación diferente es que hay mucha deuda en Argentina colocada en el mundo y eso hace que no tenga más capacidad de colocar más, ¿no? Creo que está pasando realmente. Ujú. Fausto, nos está escuchando mucha gente, sobre todo que tiene incertidumbre de este tiempo económico y la verdad que es un placer escuchar a un especialista como vos que tan claramente está explicando los temas, pero cuando el gobierno comenta o nos comenta a la sociedad que se vienen meses duros, meses en el cual nos tenemos que ajustar y demás, ¿cuándo crees vos que puede aparecer la luz al final del túnel o a qué atenernos en estos meses de enfriamiento económico? Mira, sí, yo creo que de aquí a fin de año vamos a tener una economía muy frenada, muy frenada. Recién para fin de año, principio del año que viene, vamos a empezar a ver que algunos sectores empiezan a recomponerse un poco. Y creo que realmente va a tener crecimiento económico a partir del segundo trimestre del año que viene. ¿Está bien? Igualmente, en el mejor de los casos, estamos esperando un crecimiento del año que viene del orden del 3%. ¿Está bien? Que no es un gran crecimiento tampoco. Es un crecimiento, digamos, mediocre, teniendo en cuenta que el mundo crece al 3,5%, promedio todos los años. Entonces, que vos en tus mejores años crezcas al 3%, con muchísima suerte el 3,5%, te da una idea de la poca capacidad de crecimiento que tiene la economía. Y eso creo que es un problema mucho más estructural del que pensó el gobierno, de que pensaron muchos. Argentina tiene una dificultad muy grande para crecer. Y eso en parte viene del gobierno anterior, que básicamente destruyó cualquier sistema productivo, o sea que la producción era algo que había que dañar, digamos, o que se podía aguantar cualquier cosa, y no es así. Hoy tenés un sistema tributario muy pesado, unas regulaciones excesivas, inversión que se hizo en la época del kirchnerismo que no fue correcta, o se estimularon sectores que eran improductivos, se quería estimular la venta de producción de laptops en Tierra del Fuego, cualquier cosa, ¿por qué va a ser productivo eso, no? Y a costa de eso se le sacó recursos a los sectores productivos. Entonces invertimos mal, la infraestructura se fue destruyendo, sobre todo la infraestructura energética, el Estado creció demasiado, casi es un virus en la producción. Hoy en cuenta que ya no es que hay que estar pidiendo permiso para producir, ahora hay que estar pidiendo permiso en cada paso del sistema productivo. Y creo que esa mentalidad todavía no se erradicó del todo. Si querés mandar una mercadería a un proveedor, tenés que pedir 25 permisos, y esas cosas no terminan dañando la capacidad productiva de la economía argentina. Cualquiera que tenga una pyme, una empresa, sabe perfectamente el exceso de regulaciones que hay en toda la economía y el exceso de impuestos que hay en toda la economía. Y encima no ayuda a los sindicatos, no ayuda a la infraestructura, etcétera. Entonces, cuando tenés que crecer te cuesta muchísimo crecer, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, me parece que es preocupante en el mediano plazo. Está bien, buenísimo. Bueno, Fausto, muchísimas gracias por tu tiempo, clarísimas tus respuestas, nos han ayudado mucho a entender un poco lo que pasa hoy en el país. Gracias y que tengas una muy linda tarde. De nada, muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con el economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres, que es un estudio conocidísimo. Orlando siempre anda dando entrevistas en los canales de televisión y en Radio Mitre también. Bueno, vamos un poquito de música y seguimos.